Es la 8ª edición de Corner, un Corner que poco a poco se va consolidando, 8º año, y que presenta ciertas novedades este año, como por ejemplo es la colaboración con Donostia Kirolak, y que hoy nos representa, o viene aquí en nombre de Donostia Kirolak, Iñaki Gabarain, director de desarrollo. ¿Cómo es? Concejal de Deportes. Concejal de Deportes. Es más fácil, sí. No tengo nivel para director de desarrollo ni nada de esto. Ia esan poza handia da gaur hemen izatea. Corner niretzat ja aurretik proiektu importante bat izan da beti, eta orain aukera izatea hemen zuekin egoteko eta proiektuaren parte izateko, esan bezala niretzat momentu berezia da. Y desde luego es un momento importante, un momento especial también para Donostia Kirola, convertirse a partir de este año en colaborador del Festival Corner, porque responde además a un acuerdo más amplio con la Fundación Real Sociedad, con Real Sociedad Fundazioa, un acuerdo marco en el que Donostia Kirola y Real Sociedad Fundazioa pues digamos que establecen una alianza para explorar juntos proyectos que tienen, digamos, un impacto social y que se acercan al deporte desde otras perspectivas. Bueno, como decía, un Corner con novedades, y entre esas novedades comentar que recuperamos Deporte Invitado, la sección de Deporte Invitado, que este año va a girar en torno al ciclismo, con Ander Izaguirre como dinamizador del bolo. Y Ander, pues descúbrenos un poco cómo va a ser. Bueno, por fin hemos metido la cuña del ciclismo. Sabéis que la Real tiene mucha relación con la historia. En la historia de la Real tiene mucha relación el ciclismo. La primera copa que ganó este club fue con el nombre Club Ciclista San Sebastián, así que volvemos un poco a los orígenes. Y la verdad es que tenemos una alineación de lujo porque están Pello Bilbao, Mikel Landa, Juan Magarte, Leire Olaverría. Mikel Landa, sabéis que tuvo una caída grave en la primera etapa del Giro y está haciendo todo el proceso de recuperación para estar aquí. Nos dice que va a intentar por todos los medios estar aquí, confiamos que esté. Va a ser un gusto oírle. Y lo que me gusta de esta mesa es que son 4 ciclistas que han estado en la punta de la pirámide del deporte, en la élite, y al mismo tiempo están muy implicados con la base de esa pirámide, o sea, en escuelas de ciclismo locales, en la Fundación Euskadi, en 1000 iniciativas, ¿no? Entonces yo creo que nos van a ayudar a ver un panorama completo del ciclismo. Tienen sus batallitas personales en las grandes vueltas, en los mundiales, en las olimpiadas, pero también, las veremos un poco cómo está la situación actual del ciclismo vasco, ¿no? Así que nada, va a ser un lujo, estamos con muchísimas ganas de que vengan estos ciclistas. Como siempre, vamos a tener la posibilidad de disfrutar de una visita guiada en el que nos descubren los secretos de los diferentes trabajos de Eduardo Chillida, y a la vez vamos a tener un bolo en el que podremos gozar de la conversación de 2 grandes amigos como son Joan Manuel Serrat e Iñaki Gabilondo. Entonces, Mikel, si quieres comentarnos. Eskerrik asko Ainara, eta Inigo eta guztioi, beti da placer bat, Corner Festivalean parte hartzea, Chillidalekurentzat esan bezala, hau ere bai gure etxea sentitzen dugu Erreala, eta aldi berean Erreala beti Chillida eta Eduardo Chillida, sentitzen gera bata besteari, eta hori asko eskertzen dugu. Eta esan bezala, Joan Manuel Serrat, que vamos a decir de Serrat, a mí me encanta que es premio Princesa de Asturias de las Artes del año 24, y el Aitona Eduardo fue premio Príncipe de Asturias de las Artes. No recuerdo el año, creo que era el año finales de los 80, puede ser. Y siempre es un placer recibir, ¿no?, a estos homónimos de alguna manera de la Aitona. Hay unas resonancias continuas. Es muy bonito, como digo, a través de la Real, otra resonancia, portero de la Real, y sentir que hay tantos vínculos y tantas conexiones con estas disciplinas como pueden ser la música o el deporte. Yo creo que lo que hacen es enriquecer a Corner, al festival, enriquecernos a nosotros como programadores, como los suertudos programadores, y enriquecer a los públicos, que al final es para quienes trabajamos. Y luego Iñaki Gabilondo, ¿qué vamos a decir de Iñaki?
Ya estuvimos con él también en el caserío de Zabalaga hace muy poquito en una conversación que tuvimos los dos dentro del programa del centenario de Eduardo Chillida y que bueno, que es volver a recibir a otro amigo en casa de la Aitona y de la misma manera que esperamos recibiros a todos vosotros cuando tengáis la ocasión de venir. Bai, guk aste artean Ernest Juken egingo dugun ekitaldian, Pedro Torrijosekin batera, futbolak espazioan duen garrantziaren inguruan hitz egingo dugu. Futbolak edozein lekutan bidea irekitzeko duen gaitasunaren inguruan. Berazken finean arkitektoa da, baina historia kontalaria den enean, badaki futbolak espazio arraro, berezi eta unibertsio ezberdinetan futbolak izan duen gaitasuna eta indarroren inguruan hitz egingo dugu. Baina niri bereziki estimulantea iruditzen zaidan gauza bat txarla honen inguruan da, amaieran Intxaurrondoko Kintxaligeko bikide bisortzaile egongo direla gurekin, agian adinagatik da, ni gaztea naizelako eta bereiek ere oso gazteak direlako, baina beraiekin hitz egingo dugu pixka bat futbolak duen komunitatean duen gaitasunaren inguruan, ez? Futbolak komunitatea sortzeko duen indarra. Eta, espazioa eta komunitatearen inguruan gehiago jakin nahi baduzue, asko gomendatzen dizuet hitzaldi honetara etortzea. Eskerrik asko. Y esto es un poquito lo que va a ser Corner este año, esta 8ª edición. Os invitamos a participar, besoak zabalik jasoko zaituztegu, gure bolo ezberdinetara, gerturatzeko gonbidapena luzatzen dizuegu, eta hasieran hasi naizen bezala, eskerrak ematen bukatu nahiko nuke, hemen egoteagatik.